A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Así es que vamos inmediatamente, hermano, hermana, a meditar en nuestro tema. Y vamos a comenzar con una escritura que se encuentra en Efesios capítulo 2 y versículo 5. La carta a los Efesios capítulo 2 versículo 5. Y recuerde, el tema de hoy, nuestra doble unión con Cristo. Y grábese esto: estamos unidos con Cristo aquí en la tierra y en parte con nuestra humanidad terrena. Nosotros estamos en esta tierra, tenemos este cuerpo físico terreno, este cuerpo físico mortal, pero en este cuerpo físico mortal tenemos un alma, tenemos un espíritu, y en el espíritu está Cristo en espíritu con nosotros, por lo cual somos uno con Cristo aquí en la tierra. Por eso, aquellas escrituras como Efesios capítulo 6 versículo 10, donde dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjese, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, allá en Efesios capítulo 6, versículo 10, le dice a la iglesia: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Cualquiera diría: voy a orar al Señor que está en gloria para que me fortalezca. Eso no quiere decir la palabra de Dios. Cuando Efesios 6:10 dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, es que el Señor glorificado en espíritu está en ti y Él es tu fortaleza. Y tienes que clamar al Señor glorificado que está en ti, no para que te ayude, porque el Señor no es ayudante de nadie. Tienes que orar al Señor para que en el momento más difícil Él tome en control todas las cosas. Por ejemplo, a mí me encanta dar ejemplos. Si vamos con un conductor de vehículos pesados en un área montañosa del Perú, o en un área montañosa de por allá del Medio Oriente, donde uno se queda asombrado cómo esos hombres con unos camiones llenos de madera, unos camiones pesadísimos, recorren unas rutas donde apenas pueden pasar y abajo un desfiladero. Bueno, si vamos en lo parejo, y el conductor de aquel camión pesado que sube y baja esas grandes montañas nos dice: te voy a permitir que tú conduzcas el camión. Acá saliendo de la ciudad, tomamos el camión y lo vamos conduciendo. Pero llegamos a un área muy difícil, un área donde es más fácil cerrar los ojos que seguir conduciendo. ¿Tú seguirías conduciendo o le entregarías al conductor experto el vehículo? Por supuesto se lo entregaríamos, ¿verdad? Ahí donde nosotros sentimos que vamos a perecer, no le decimos al Señor: ayúdame, sé tú mi ayudante. No, porque entonces vendría siendo el copiloto y vendría para ayudarnos cuando nosotros no pudiéramos, y la verdad nosotros nunca podemos. Entonces hay que cederle el pleno control a nuestro Señor. Bueno,
Vayamos entonces a Efesios capítulo 2, versículo 5. No se olvide, nuestra doble unión con Cristo Jesús. Yo estoy en este cuerpo físico aquí, en este cuerpo mortal, en este cuerpo débil. No me refiero a la materia, sino me refiero a lo inútil que soy yo para actuar en lo que a Dios le agrada. Pero aquí está el Señor en mí, como en Efesios 6:10, fortalezcanse en el Señor que está en ustedes y en el poder de su fuerza. Este cuerpo mortal físico tiene el privilegio que Cristo Jesús, el glorificado, y digo el glorificado porque si dijera el crucificado tendría a Jesús crucificado aquí. Si digo el resucitado, diría tengo a Jesús que resucitó en esta tierra y ya se quedó acá. Pero hablo del glorificado, el Jesús glorificado, el que ya está en gloria reinando. Entonces, nuestra doble unión con Cristo. En parte, este cuerpo mío mortal, terrenal, tiene al glorificado con Él, conmigo. Estamos unidos, el Cristo glorificado y yo, aquí en esta tierra, estamos unidos. Yo estoy unido con Él desde nuestro espíritu o desde mi espíritu. Él no está unido con mi cuerpo físico o con mi alma perversa. Él está unido con mi espíritu o el soplo de Dios al crearme. Ahí vamos entendiendo, ¿verdad? Bueno, ahora veamos la otra parte, la doble unión. Ya vimos la unión de nosotros con Cristo estando aquí en la tierra. Ahora, Cristo murió llevando el castigo que merecían sus culpas y las mías. Ahí sufrió el castigo por nuestros pecados. Al sufrir el castigo por nuestros pecados, iba en nuestra representación, de manera que no podía ir solo. Ahí nos llevaba a nosotros como testimonio. Ahí nos llevaba a nosotros simbólicamente, porque Él estaba muriendo por nuestros pecados, estaba llevando el castigo que merecían nuestros pecados. Cristo no solamente murió por nuestros pecados, tenía que resucitar, y no solamente nos llevó en su muerte, también nos llevó en su resurrección, porque es por medio de la resurrección que nosotros tenemos conexión de la vida eterna. Teníamos que unirnos con Él en su muerte y en su resurrección, de manera que al resucitar Cristo y nosotros haber creído en Cristo que murió y resucitó, surge la conexión de la vida eterna en nosotros. No es nada más hablar de resurrección porque estaba muerto y ahora ya revivió. No. Hablemos de estar separados de la vida eterna por causa del pecado. Y al creer que Cristo murió y resucitó, viene la conexión y la recepción de la vida eterna por lo que Cristo hizo. Después que Cristo resucitó, les dijo a sus discípulos: yo me voy, y se fue a su gloria. Como murió por nosotros y resucitó por nosotros, y se fue a la gloria, porque en la gloria Él tenía que dar testimonio que había muerto por nosotros, que había derramado su sangre por nosotros. Y es que hay pasajes acá simbólicos muy hermosos. Por ejemplo, se necesitaba en el tiempo antiguo, allá en el tabernáculo,
que el sumo sacerdote entrara y cruzara la cortina que dividía el lugar santísimo del lugar santo, y el sumo sacerdote tenía que entrar hasta el lugar santísimo que simboliza la gloria de Dios, llevando la sangre de los animalitos que se sacrificaban por los pecados. De manera que Cristo Jesús tenía que entrar no al tabernáculo terrenal. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él tendría que entrar a la misma gloria de Dios, al tabernáculo celestial, y no con sangre de animales como lo hacían los sacerdotes judíos antiguos, sino tenía que entrar a la misma gloria de Dios para dar testimonio de haber muerto en la tierra en favor de los hombres, y que con su sangre entrara al mismo santuario celestial, para que nosotros, al creer en Cristo que murió y resucitó, fuéramos conectados a la vida eterna, y al ser conectados a la vida eterna, entonces ya Dios nos toma en cuenta en gloria. Pero nadie puede ir a la gloria por sí mismo. Por eso Cristo dijo allá en Juan capítulo 15, hablando de la vid y las ramas, o del árbol de uva y las ramas, dijo Cristo: sin mí ustedes no pueden hacer nada. Por lo tanto, al entrar Cristo a la gloria, no entra nada más solo, entra con el hombre. Después de morir por él y resucitar con él, entra con él allá. Acá en la tierra basta que se le diga al hombre que Cristo murió por sus pecados, que Cristo resucitó de entre los muertos y que ahora está en gloria. Cuando el hombre lo cree, instantáneamente se inscribe su nombre en el libro de la vida. Se escribe su nombre en el libro de la vida. Y ya somos reconocidos en gloria juntamente con Cristo. Acuérdese, estos temas son para poder aclararle el por qué le digo yo que la iglesia no debe estar esperando que Cristo venga en las nubes. Porque en primer lugar, la venida en las nubes no es para que lo vea la iglesia, es para que lo vea Israel y lo vean los gentiles incrédulos. Y le digo, tengo que mostrarle todo esto para que pueda usted entender que la iglesia en sí no va a ir de aquí para allá, sino va a venir de allá para acá. Aunque estemos aquí nosotros, pero estamos en esta humanidad. Con Cristo estamos en espíritu. Cristo en nosotros está en espíritu y a la vez está en gloria. En el momento que Cristo ya vaya a manifestarse, todo se recoge a lo espiritual. Por lo tanto, nosotros, cuando ya la gente vea la manifestación del Señor, ya nosotros vamos a venir con Él. Pero por eso es necesario que le comparta estos temas que hablan de nuestra doble unidad con Cristo Jesús. Dice así la palabra de Dios en Efesios 2:5. Solamente le voy a leer lo que necesito para nuestro tema. No me interesa tocar ninguna otra palabra que no sea lo que necesito para nuestro tema. No estoy, oiga bien esto porque va a haber hermanos que van a decir, Rafael Rodríguez solamente toma ciertas partes de la Biblia para formar su doctrina. No, estoy tomando solo ciertas palabras que son las que necesito para mi tema en este día. Pero no le estoy quitando ni poniendo a la Biblia. Esto que le voy a decir está en la Biblia 100%. Ni le quito ni le pongo. Ahí en la Biblia Reina Valera, en Efesios 2:5, hay una parte donde dice,
estando nosotros muertos en pecados. ¿Verdad? Así dice. Que no lea yo todo el versículo es una cosa, pero nadie va a decir que le estoy quitando a la Biblia o le estoy poniendo, o estoy haciendo mi propia Biblia. No, ahí está. Estando nosotros muertos en pecados. ¿Por qué solamente tomo esta porción de la Escritura? Porque le voy a llevar paso a paso. Y este primer paso es nuestra posición, es nuestra condición antes de conocer a Cristo. Entonces dice, estando nosotros muertos en pecados. Utilizo Efesios 2:5 para hacerle ver a usted que el hombre, antes de creer en Cristo, está muerto en sus pecados. ¿Cómo es eso que está muerto en sus pecados? Adán y Eva tenían comunión con Dios, tenían relación con Dios. Dios les dijo, coman de todos los árboles que hay en el huerto, pero de este que está en medio del huerto no coman, porque el día que coman de él van a morir. Así les dijo. Eso lo dijo el Señor por allá en Génesis capítulo 2. Y vea lo que dice aquí la palabra de Dios. Estando nosotros muertos en pecados. Quiere decir, el hombre, después de que Adán y Eva pecaron, quedaron desconectados de la vida eterna. ¿Por qué? Porque se desligaron de Dios, que es la vida eterna. Por lo tanto, hablar de vida eterna también no quiere decir de vivir una vida por siempre. Hablar de la vida eterna es hablar de la conexión con Dios. Por lo tanto, dice en Efesios 2:5, estando nosotros muertos en pecados. En la Biblia Nueva Traducción Viviente, esta parte dice, estábamos muertos por causa de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Que el hombre, antes de conocer a Cristo, está desconectado de Dios. Fíjese bien, está desconectado de Dios, la vida eterna. Cuando Cristo Jesús muere, presenta su sangre para que el pecador venga delante de Dios presentando la sangre de Cristo. Y así Dios recibe la sangre de Cristo en su favor y el hombre queda justificado delante de Dios. Es decir, ya Dios no le mira pecado que castigarle, porque con la sangre de Cristo Él se justifica. Al creer que Cristo murió y que Cristo resucitó, entonces ya Dios se siente en la libertad de conectarse con Él o de tener amistad con Él. Así habla la Biblia, que estábamos enemistados, que éramos enemigos, y que al creer en Cristo nos amistamos con Dios. Es decir, ahora sí ya tenemos comunión. No se trata nada más de decir, ahora sí ya puedo ir a la iglesia y cantarle a Dios. No, ahora ya de parte de Dios tenemos relación, comunión, ya tenemos la libertad de tratar con Dios en espíritu, podemos sentir a Dios, podemos conocer qué es la voluntad de Dios. Todo eso es la conexión con la vida eterna. Pero lo primero que le presento en Efesios 2:5 es la condición del hombre antes de creer en Cristo. Entonces, que quede claro, ya para cerrar aquí Efesios 2:5, estábamos muertos en pecados. Esto quiere decir, a causa del pecado de Adán y Eva, toda su descendencia, toda la humanidad que nació de Adán y Eva, quedó completamente desconectada de Dios en espíritu, es decir, espiritualmente no había conexión con Dios. Por lo tanto, esa separación de Dios es la muerte. ¿Por qué se habla de la muerte? Porque cuando una persona muere, el ser espiritual se separa del ser humano, de la materia. Por eso
se habla de la muerte, se pone énfasis en la palabra muerte, porque cuando una persona, fíjese bien, nace de Adán y Eva, en otras palabras, todo ser humano que nace desconectado de Dios. Tiene que llegar a creer que Cristo murió y resucitó para que se conecte la vida eterna con Él. Por eso, ningún hijo mío, vamos a hablar así, puede heredar la vida eterna. Esto no se hereda. Esto se recibe de parte de Dios por gracia cuando nosotros creemos que Cristo Jesús murió y resucitó. Así es que todos los seres humanos estarán muertos, separados de Dios, sin conexión con Dios, hasta que crean en Cristo. Y al creer en Cristo ya hay la relación con la vida eterna, ya se nos suministra la vida eterna. Ahora sí, vayamos a leer la misma escritura de Efesios capítulo 2, versículo 5. Pero la vamos a leer más completa, para que vea que no estoy quitándole a la Biblia, solo que separo las palabras para que usted y yo podamos entender mejor. Ahora le voy a citar estas escrituras, pero las mismas que le cité en Efesios 2:5, pero ya más completas. Mira lo que dice la primera. Efesios capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, eso fue lo primero que vimos, nos dio vida juntamente con Cristo. Le presenté lo primero, muertos en pecados, la gente antes de conocer a Cristo. Ahora la gente cuando conoce a Cristo, o sea, el creyente desde el primer instante que cree en Cristo. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo. Grábese esto. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Le voy a adelantar un poquito aquí. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto quiere decir que no había un solo hombre que estuviera buscando salvarse, que no había ni un solo hombre, ni una sola mujer, ni una sola persona buscando conectarse con la vida eterna. Todos muy contentos en el lodo, todos muy contentos en la maldad. Nadie buscaba a Cristo, cada quien andaba por su camino. A nadie le interesaba buscar a Dios. Mire qué tremendo, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Óigame, aquí yo le terminaría y le daría un mensaje tremendo. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque mira lo que dice. Aún estando nosotros muertos en pecados, cuando ni siquiera nos acordábamos de Dios, cuando no hacíamos nada para merecer el favor de Dios, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. En otras palabras, mientras que usted y yo andábamos vueltos locos en el mundo de pecado, allá Dios estaba sacrificando a su Hijo para reconciliarnos con Él. ¿Qué quiere decir? Que a ti, hermano, que a ti, hermana, que a ti, amigo, amiga que me estás escuchando, no nos importaba lo que Dios estaba haciendo. Mientras Él estaba buscando reconciliar al mundo, sacrificando a su Hijo, nosotros todos echados a perder. Qué tremendo, ¿no?
para aquellos que me están escuchando en estos momentos o me están mirando y que han estado ya de cierta manera simpatizando con el Evangelio, pero ahí están con que sí, que no, y que a ver si me conviene y que estoy pensando. Ya no esté pensando, ya no se entretenga, porque mientras usted anda en el mundo de maldad y de pecado, Dios sacrificó a su propio Hijo allá en la cruz hace más de 2000 años para que usted fuera a la gloria. Ya no se entretenga, ya entréguese a Cristo, ya sírvale a Dios, porque usted puede perderse por la eternidad y hoy tiene la gloriosa oportunidad. Y usted, hermano, hermana, cristianos carnales que andan por ahí nada más ratos alabando a Dios y ratos metiéndose en el pecado, ya déjese de cosas que no le van más que a llevar a la condenación eterna. Porque hay muchos que me están mirando y me están escuchando que andan de malvados por ahí y a la vez andan acercándose a Dios. Andan pensando cosas y haciendo cosas desagradables a Dios y en rato lloran y tiemblan y hablan en lenguas. Déjese ya de tonterías y ya busque a Dios en serio, porque yo creo que Dios le está dando la última oportunidad en estos días. Creo que ya me fui por otro lado. En Efesios 2:5 dice así en la Biblia Reina Valera: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. En la Biblia Nueva Traducción Viviente, esa misma escritura dice: Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Bueno, esto último fue en Romanos capítulo 5 versículo 8. ¿Verdad que se parece? ¿Verdad que parece que le estaba leyendo la misma escritura? Pero no. Le voy a leer una vez más y ahora le voy a hablar de qué versículo estoy leyendo. Efesios 2:5: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esa es la Biblia Reina Valera. En Efesios 2:5, en la Biblia Dios habla hoy, nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de los pecados. Ahora le voy a leer en Romanos 5:8, otra carta que no es la misma de Efesios. Esta carta es la carta a los Romanos 5:8, que dice: Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Se da cuenta que dice lo mismo? Pero es en otra carta, es la carta a los Romanos 5:8. Pero si usted viene a Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3, dice así: lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí. Está hablando Pablo, el apóstol: que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia. Entonces, mi hermano, mi hermana, tenemos aquí que en Efesios 2:5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí ya tenemos dos cosas. Lo primero que vimos en Efesios 2:5, la primera parte: aún estando nosotros en pecado. O sea, muestra nuestra posición o nuestra condición de pecadores antes de creer en Cristo que murió y resucitó. Cuando ya creemos en Cristo que murió y resucitó, entonces ya utilizamos esta misma escritura, pero que dice así: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí se está presentando ya, después de la muerte, creemos en Cristo que murió y resucitó, y ya somos conectados a la vida eterna. Gloria a Dios. Oiga esto: si nosotros creímos en Cristo que murió, resucitó y se fue a la gloria, ¿desde cuándo nosotros estamos unidos con Cristo? Fíjese bien. Alguien va a decir: desde que creemos. Bueno,
ahí se hace realidad en nosotros. Eso está aquí en nosotros. Cuando creemos, se hace una realidad en nosotros. La pregunta es, y es importante conocerla, para poder darnos cuenta de nuestra unión número uno, vamos a decir así, con Cristo Jesús, de nuestra unión principal, porque es la unión en espíritu con Cristo Jesús. La pregunta es, si estábamos muertos en pecados, y luego dice en Efesios 2:5, ya en la segunda parte, y Dios nos dio vida juntamente con Cristo. La pregunta es, ¿cuándo fue que Dios nos dio vida juntamente con Cristo? ¿Cuándo somos conectados a la vida eterna? Como le dije, en nosotros se hace una realidad cuando creemos. Pero la verdad es que cuando Cristo moría, fíjese bien, y grábese esto y usted lo sabe. Si yo le pregunto, ¿por qué murió Cristo? Su respuesta va a ser, murió por nosotros los pecadores. Murió para llevar el castigo de nosotros los pecadores. Y muchas veces se habla como que solamente murió por los que hemos creído. Pero la verdad, la realidad, es que allá cuando Cristo murió, Dios tenía el plan de reconciliar a toda la humanidad con Él. En otras palabras, Dios entregó a su Hijo en sacrificio por toda la humanidad. No vamos a decir que recibimos la vida eterna hasta que creímos. Cuando creímos se hace una realidad de nosotros. Pero allá cuando Cristo murió hace más de 2000 años en este momento, allá cuando Cristo murió, estaba muriendo por todos los pecadores. Allá hace más de 2000 años cuando Cristo resucitó, estaba resucitando con los pecadores. Fíjese bien, ya justificados delante de Dios. Y cuando Cristo ascendió a la gloria, se fue con todos los que Él había, allá cuando Él ascendió a los cielos, cuando se despidió de los discípulos, allá en Hechos capítulo 1, versículo 9, el Señor se fue, habiendo muerto por los pecadores, habiendo resucitado en favor de los pecadores, y subió con ese testimonio a la gloria. Entonces la pregunta es, ¿cuándo fue que Dios nos unió a Cristo después de estar muertos en pecados? Se hace una realidad de nosotros cuando nos predican y nosotros entendemos. Pero la verdad de Dios es que hace más de 2000 años, Dios reconcilió a toda la humanidad con Él. Dios conectó a toda la humanidad con Él y Dios se llevó a toda la humanidad en Cristo a la gloria. Por eso hay muchos creyentes ciegos, hay muchos creyentes ignorantes. No les estoy menospreciando ni diciendo son unos ignorantes, no, ignorantes a esta verdad. Que si nosotros todos tuviéramos la revelación de que Dios dio a su Hijo en sacrificio hace más de 2000 años para hacer la reconciliación con toda la humanidad. Y Dios resucitó a Cristo para darle vida a toda la humanidad. Y Dios se llevó a Cristo a la gloria para que diera testimonio que derramó su sangre y entraba para testificar en la misma gloria. Entonces, cuando Cristo murió, resucitó y entró a su gloria,
ahí ya quedaba saldada la cuenta. Por eso Cristo, cuando agonizaba, dijo: consumado es, ya está hecho. Ya morí por todos, ya todos están justificados delante de Dios. Ya resucité por todos, ya está la conexión hecha. Ya me voy a la gloria y ya los meto conmigo a la gloria. Ahora solamente predíquenles. Y eso, hermanos, está en todo el Nuevo Testamento. Cristo dijo allá en Mateo 28:18: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. En otras palabras, morí, pero resucité. Y ahora todo está bajo mi autoridad. Por eso, con esta autoridad, con esta revelación, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Les dijo a sus discípulos allá en Marcos 16:15: vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Qué le iban a decir a toda criatura? Que Cristo murió por toda criatura, que Cristo resucitó con toda criatura y que Cristo se fue a la gloria con toda criatura. Que nada más teníamos que decirles de parte del Espíritu de corazón a la gente que estaban en pecado por causa de Adán, que Cristo había muerto porque Dios quería reconciliarlos con Él, que al resucitar Cristo de entre los muertos ya había vida eterna para que fluyera en la humanidad y que estaba en gloria y que nada más hacía falta que ellos creyeran aquí para que fueran recibidos en gloria. Oiga, hermano, esto está tremendo. Yo no sé quién puede entender. Yo no sé quién puede tener esta revelación, pero yo creo que necesito leerle algo que respalde lo que le estoy diciendo. Y yo le digo directamente: cuídese de los enseñadores que le dan una escritura y luego se sueltan con una palabrería como de media hora y no le vuelven a citar una escritura para respaldar lo que dicen. Y que eso sí hacen una algarabía y emocionan a todo el mundo y la gente ignorantemente diciendo amén. Venga conmigo y vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5. Y déjeme decirle que aquí hay algo muy especial. Y yo creo que vamos a leer la palabra de Dios de una manera especial. Ya lo tenemos todos. Esto es Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14. Le voy a leer Efesios capítulo 2, versículo 5, ya más completo, porque como ya me he estado metiendo en el tema de estar en la gloria con Cristo, le voy a leer de una vez la escritura completa y les voy a leer de el versículo 4 hacia el versículo 6. Mire lo que dice la palabra de Dios. Es más, del versículo 5 al 6 nada más. Ahí tenemos encerrado todo. Dice así: Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, ¿se recuerda? Eso es lo primero que leímos. Separando para poder descubrir lo que éramos antes de creer en Cristo. Muertos en pecados. Eso es lo primero que le toqué. Luego dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto tiene que ver con la resurrección de Cristo. Y en el verso 6 dice,
y juntamente con Él nos resucitó. O sea, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, Dios nos incluyó en la resurrección. Eso quiere decir que porque Cristo volvió a la vida, nosotros tenemos la vida si estamos unidos con Él. O sea, el cuerpo de Cristo estaba inerte, el cuerpo de Cristo estaba sin la vida, sin el espíritu, en ese momento que estaba muerto. Y de pronto, el mismo Espíritu de Dios vuelve a tomar lugar en la vida de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Al tomar lugar el Espíritu de Dios en el cuerpo muerto de Cristo, éste vuelve a la vida. Es el Espíritu de Dios en el cuerpo de Cristo. Así, cuando Cristo resucita, nosotros, usted y yo, que somos reconciliados con Dios por el sacrificio de Cristo, se nos inyecta la vida espiritual. Al inyectársenos la vida espiritual, ya nosotros somos nacidos de Dios, nacidos de arriba, por decirlo así, para que me entienda. Al decir que somos nacidos de Dios es porque ya está fluyendo, fíjese bien, el Espíritu de Dios en nosotros. Es porque ya no estamos en estado de muerte, sino que estamos en estado de resurrección, en estado de participación de la vida eterna. Y como todo eso de la vida eterna fluye de la gloria, entonces ya nosotros estamos en el lugar donde Dios habita. ¿Se acuerda usted por qué dijo Cristo allá en Juan capítulo 14, versículo 2? En la casa de mi Padre hay lugar para todos, o en la gloria de Dios hay lugar para toda la humanidad. Cuando Cristo dijo, voy a preparar lugar para ustedes, estaba diciendo, voy a morir en la cruz, porque al morir en la cruz y ustedes creer en mi sacrificio, los pecados son removidos y entonces la vida eterna ya entra a ustedes, ya toma lugar en ustedes. Al momento que la vida eterna tome lugar en ustedes, ustedes ya serán dados a conocer como hijos de Dios. Por eso dice por allá en Romanos capítulo 8, versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu cuando ya existe la resurrección de que somos hijos de Dios. Cuando ya fluye la vida eterna en nosotros, cuando ya la comunión de Dios en espíritu entra en nosotros y toma lugar, entonces ya Dios nos toma a nosotros como que estamos en la gloria con Cristo. Ahora sí leamos Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6, mire qué maravilla. Aún estando nosotros muertos en pecados, ahí está la primera parte antes de conocer a Cristo. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo, esto es en la resurrección. Cuando Cristo resucita, el Espíritu de Dios entra en el cuerpo de Cristo nuevamente y Cristo se levanta y hay esa nueva relación espiritual con Dios. Al creer nosotros en la resurrección de Cristo, se rompe aquella barrera que había por causa del pecado. Creímos en el sacrificio, se rompe la barrera y fluye la bendición de Dios en nosotros. Y como eso viene de la gloria, pues ya se nos toma en cuenta en la gloria. Es cuando se dice que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, que allá se nos reconoce en gloria. En otras palabras, aquí es donde ya nos vamos acercando al punto especial. Estamos en la tierra, hemos creído en Cristo que murió y resucitó y entró a su gloria. Al creer en ese Cristo que murió y resucitó y está en gloria, Cristo viene a tomar lugar en nosotros, en espíritu, en nuestro espíritu toma lugar. Y ya nosotros podemos decir, Cristo está aquí en mi corazón. Pero como estamos unidos en Cristo, en espíritu, y Cristo está en gloria,
Y como Él murió, resucitó y se fue a la gloria para dar testimonio que había muerto por nosotros y a dar testimonio en la misma gloria de Dios. En otras palabras, su sangre no solamente era derramada aquí, el testimonio de su sangre tenía que entrar a la misma gloria. Y al entrar Cristo a la gloria, para dar testimonio que murió por nosotros, resucita con nosotros y se va a la gloria llevándonos a nosotros. Entonces, tanto Cristo está en mí en espíritu en este día, como yo estoy en gloria en espíritu con Cristo también. No sé si me entiende, no sé si lo confundo, pero no solamente está Él en mí en espíritu y decimos somos uno con Cristo. Si Él está en mí ahora, yo estoy en Él también ahora. Y Él está en gloria, por lo tanto yo también estoy en gloria. Ahora sí, mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Versículo 5, Efesios 2:5. Estando nosotros muertos en pecados. Eso corresponde al hombre pecador antes de creer en Cristo. Aquí viene ya el creyente. Nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí está cuando ya hemos creído en Cristo. Y en el verso 6, y juntamente con Él, fíjese bien, y juntamente con Él nos resucitó. O sea, nos resucitó en compañía de Cristo. O al resucitar Cristo, resucitó también en nuestro favor. Y dice, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, Dios mismo te ve en la misma gloria donde está Cristo reinando. Ahí te ve Dios a ti, ahí me ve Dios a mí. Ojalá que me estés entendiendo, hermano, hermana, para que te goces. Aquí hay algo maravilloso que seguramente tú vas a gozarte. Mira una vez más, tú que tienes la oportunidad de mirar el video que estoy presentando. Detrás mío hay una imagen. Esa imagen que está ahí muestra a Cristo reinando en gloria. Y muestra al creyente, nada más que lo muestra a un lado. Ahí es donde yo te digo que de pronto no tenemos la revelación completa. La idea es buena, nada más que es una idea humana, no es una revelación divina. Porque si yo hiciera una pintura, no pondría al creyente a un lado de Cristo, porque el creyente no está a un lado de Cristo. Ni Cristo está a un lado mío, Cristo está en mí, yo estoy en Él. Entonces, ¿cómo presentaría yo una imagen? Presentaría la imagen de Cristo sin ponerle facciones y pondría la imagen de una persona con facciones dentro de esa forma de Cristo. Ojalá que me entiendas. No fuera ni en un trono a un lado de Cristo. Hay muchos cristianos que tienen buenas intenciones, pero andan muy fuera del camino en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Escuchaba en estos días a alguien que hablaba, enseñaba de que cuando llegue a la gloria, él va a ir con muchas coronas, y cuando llegue a la gloria va a ir poniendo sus coronas a los pies de Cristo, y que en la gloria se va a coronar al creyente y que va a recibir una corona de esto y otra corona de aquí, otra corona de allá y otra corona de más allá. Hermanos, nosotros no vamos a la gloria para recibir coronas. Otro día les voy a hablar acerca de esto. Pero aquí, como le digo, no vaya usted a creer que Cristo está en gloria reinando, porque hay muchos hermanos en estos días que dicen que ellos son reyes
juntamente con Cristo, pero que Cristo es el Rey de Reyes, pero que ellos son reyes y que están en gloria reinando y que aquí van a reinar también. Hermanos, no hablemos de reyes, solamente hay que hablar de un rey que es Cristo Jesús, y todos nosotros somos súbditos del Rey. Somos el reino de sacerdotes, como dice la palabra de Dios, pero no somos reyes y sacerdotes. Solamente hay un rey y nosotros reinando con él o participando de su reino. Ese ya es otro tema maravilloso también. Bueno, hermanos, leemos la última parte, Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Lo primero, estando muertos en pecados, el hombre sin Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo, el creyente. Y en el verso 6, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Ahí está claro. Cristo está en mí, yo estoy en Cristo. Cristo está en mí en la tierra, yo estoy con Cristo en gloria. Ahí está. Si en estos momentos, estando yo acá, Cristo está en mí, y al mismo tiempo que estoy acá, yo estoy en gloria con el Señor, en el instante que el Señor vaya a aparecer en esta tierra, cuando se conoce como la segunda venida del Señor, en el instante que el Señor ya determine que se manifiesta en su segunda venida, estando nosotros los creyentes espiritualmente con Él, y acá en la tierra estando con Él pero físicamente, ¿qué es más poderoso? ¿Estar con Él en gloria espiritualmente o que Él esté con nosotros acá humanamente en este cuerpo? Es más poderoso lo espiritual. Por lo tanto, en el instante que el Señor determine que viene en su segunda venida, como nosotros estamos con Él allá, simplemente hay un orden de transformación a lo que está acá y ya estamos nosotros descendiendo con Él. Pero una vez más le digo, la iglesia no va a ver el arrebatamiento, porque va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y la iglesia, hermanos, no va a subir definitivamente. La iglesia espiritualmente está con Él, y cuando ya sea la segunda venida, ella viene. En parte cuando se enseña, ¿verdad?, que el Señor viene con sus santos. Eso es correcto. Nada más que dicen, primero viene por sus santos en las nubes, se los lleva a la gloria, después viene con sus santos en las nubes otra vez. No, hermano, no es tanto. Pero hay que entenderlo espiritualmente.